Bien, así como existen una gran cantidad de formas en las que se puede dañar el ADN, ¿ya? Ya sea por errores de la polimerasas o enzimas o la maquinaria celular, etcétera, o cosas del exterior. También la célula tiene una enorme cantidad de mecanismos para reparar las diferentes formas de mutaciones y de daños que ocurren, ¿ya? Son tan frecuentes las mutaciones que la maquinaria de reparación es sumamente extensa e implica una gran cantidad de enzimas asociadas a los diferentes daños y dependiendo de la extensión del daño, si es que es algo menor o si es algo mayor, se utilizan diferentes tipos de mecanismos, ¿ya? Vamos a hablar acerca de algunos mecanismos generales. Eh, la mayoría de los que vamos a considerar son mecanismos de reparación eh, que ocurren en eucariotas, ¿ya? Pero algunos también son curiosos desde bacterias y lo vamos a considerar. Aquí está el listado general de diferentes tipos de sistemas de reparación y luego los vamos a ir desglosando de a poco. ¿Ya? Aquí está el esquema también genérico de reparación directa, por mismatch, de una hebra, de dos hebras, etcétera, etcétera. Vamos a ir viendo de a poquito. ¿Ya? Primero, una, eh, una tablita que muestra formas de reparación del ADN en una bacteria. ¿Ya? En este caso, como modelo, la E. coli. Hay diversos tipos de lesiones, ahí pueden ver. Los mismatch son diferentes tipos de desapareamientos donde en eh, las dos bases que están ahí no se corresponden entre sí, ¿ya? Es decir, en lugar de encontrar adenina con timina, encontramos adenina con guanina o adenina con citosina o cualquier otra combinación que no sea la que nos indican las leyes de Chargaff, ¿ya? Ahí pueden ver diferentes tipos de proteínas involucradas en la reparación, ¿ya? Metilasas, helicasas, proteínas de unión a hebra simple, polimerasas, exonucleasas, ligasa, ¿ya? Que participa en todas partes igual. Eh, reparación por escisión de bases. Vamos a ver cómo ocurren algunas de estas después, ya que también son parecidas a las que hay en... Hay algunos sistemas de reparación que son compartidos, es decir, que ocurren en bacterias y en eucariotas. Hay otros que son específicos, ¿ya? Glicosilasas, polimerasas, etcétera. Cambios de bases, cambios de nucleótido directamente, reparación directa, y esto vamos a hablarlo porque es interesante lo que ocurre acá, de lo que son dímeros de timina, ¿ya? Uno de los daños frecuentes que sufre el ADN a causa de que nos exponemos al sol son los dímeros de timina. No sé si lo recuerdan. Era cuando en una cadena habían dos timinas que estaban adyacentes, ¿ya? Eh, y al recibir radiación ultravioleta se unían entre sí y dejaban de conectarse con las adeninas que estaban al frente. ¿Okay? En bacterias hay un sistema fantástico que utiliza la luz para poder reparar el daño de la luz. ¿Ya? Una cosa genial. La, la radiación ultravioleta causa los dímeros de timina, ¿ya? Los dímeros de timina. Pero la luz azul tiene la capacidad de poder darle energía a este sistema, utiliza enzimas también, pero gracias a esta puede reparar y eliminar la desinteracción. Aquí pueden ver los enlaces covalentes que hay entre las timinas y que van a terminar siendo removidos. De modo de que la reparación es directa, ¿ya? No se quitan nada, solamente se cortan los enlaces entre timinas, ¿ya? Lamentablemente ese sistema solamente es exclusivo de bacterias, con lo cual no se genera no se puede, en eucariotas no se puede hacer esto, ¿ya? Pero es genial la forma en que han desarrollado la capacidad de reparar con luz un daño producido con la luz desde otra frecuencia, ¿ya? Eh,
En el caso de bueno, también en bacterias, pero este de acá sí se da en eucariotas. Eh, en algunos casos se pueden hacer reparaciones directas de nucleótidos modificados, ¿ya? Cuando vimos cómo se generaban los diversos tipos de mutaciones, habíamos visto de que a veces la polimerasa se equivocaba al colocar bases, pero también a veces habían enzimas, sobre todo de tipo metiltransferasas o de tipo aminotransferasas, ¿ya? Que agregaban grupos amino, sacaban grupos amino, o agregaban grupos metilo, etcétera. Y eso generaba bases modificadas. Aquí tenemos como ejemplo la metilguanina, ¿ya? Es decir, una guanina que tiene un grupo metilo. El problema con la metilguanina es que ya no se aparea con la citosina, sino que se va a aparear eh, con, con timina, ¿ya? Entonces, eso ya genera mutaciones. Entonces, este agregado del metil en la guanina es inespecífico. Lo hizo por error una enzima, pero es corregido por otra enzima, ¿ya? Por otra enzima que remueve ese grupo metilo, bueno, se lo lleva a la enzima y después lo puede procesar en diferentes formas, ¿ok? Pero vemos cómo puede repararse directamente sin necesidad de cortar el nucleótido ni nada, como vamos a ver en otros casos, ¿ok? Entonces, piensen ustedes de que los daños que ocurren en el ADN son de diversa gravedad. En este caso, el daño real significa de que la base nitrogenada ha recibido un grupo funcional que no le corresponde. ¿Cómo se repara el daño? Cortando ese grupo funcional de manera sencilla. Una sola enzima cataliza la remoción y tenemos el nucleótido correcto, ¿ya? Así como ocurre con la metilguanina, también tenemos metilcitosina, metiladenina, que también pueden ser reparadas de manera directa, ¿ya? Eh, cuando el daño implica algo más profundo, algo que no puede repararse de manera directa, entonces pueden generarse lo que es reparación por escisión de bases, ¿ok? Normalmente aquí son daños en donde la hélice no se distorsiona, es decir, no se ensancha. Aquí se le ha hecho una marquita para demostrar de que no hay un apareamiento correcto nada más. Pero en realidad cuando uno revisa la hélice, no se distorsiona, no se ensancha, ni se curva diferente, ni nada. Solo que las bases en sí no se corresponden, ¿ya? Por ejemplo, en este caso hay un uracilo, que lo que pasó, una citosina, se le cortó un grupo metilo y se transformó en uracilo, ¿ya? ¿Cómo funciona este proceso? Bueno, hay una serie de enzimas que son de tipo glicosilasas, o sea, que cortan enlaces glicosídicos y que van escaneando el ADN. Y cuando encuentran este tipo de errores, cortan, o sea, reconocen este sitio y van a reclutar a enzimas que van a cortar, la base nitrogenada, ¿ya? Recuerden que la base nitrogenada está pegada al azúcar, a la ribosa. Entonces, cortan el enlace glicosídico y queda un espacio ahí. Luego viene una endonucleasa. Como este espacio no tiene base, se corta, se quita el azúcar con el fosfato que no tienen base y se va a colocar un nucleótido nuevo, ¿ya? Ahí participa algún tipo de DNA polimerasa, de las varias que participan en reparación, y finalmente la ligasa sella la cadena, ¿ya? Entonces, obviamente que tiene que colocarse el nucleótido correcto, el nucleótido que empareje correctamente, ¿ya? Entonces, como pueden ver acá, implica mayor número de enzimas, glicosilasas, glicoliasas, endonucleasas, polimerasa, ligas. Aparte de eso, hay que considerar que la polimerasa está gastando un nucleótido trifosfato, la ligasa también gasta un ATP. Entonces, esto ya implica un gasto de energía por parte de la célula, ¿ya? Cuando la hélice se llega a distorsionar de una manera más importante, por ejemplo, cuando ocurren dímeros de timina, ¿ya? O cosas así, ocurre
Otro nivel de reparación de la cadena. En este caso era decisión de bases. Se cortaba una sola base, se cortaba después el resto y se reparaba un punto de la cadena. Aquí, en este esquema de decisión de nucleótidos, se van a sacar varios nucleótidos. ¿Ya? Cuando existe distorsión, por ejemplo, con un dímero de timina en eucariotas, las interacciones de las bases adyacentes también se ven afectadas. ¿Ya? Entonces, es como que para asegurarse, en lugar de parchar el fragmento dañado, las enzimas cortan bases adelante y bases atrás, por si acaso los lados también tengan algún tipo de problema. ¿Ya? Entonces, se sacan varias bases, ahí participan las exonucleasas, quitan nucleótidos, después vienen las polimerasas, colocan nucleótidos y finalmente la ligasa sella. Siempre participan la ligasa sellando al final. ¿Ya? Entonces vemos que participan polimerasas, exonucleasas, que también son muchas de ellas polimerasas, enzimas de glicosilasas que tienen que cortar, etc. ¿Ya? En este tipo de reparaciones, en eucariotas y en bacterias, el número de nucleótidos involucrados suele ser variado, ¿ya? Generalmente en bacterias se retiran menos cantidad de nucleótidos que lo que se retiran en eucariotas. Aquí pueden ver, la mutación es en este punto. Sin embargo, vean que varias bases antes, varias bases después, se retiran todos esos nucleótidos. ¿Ya? Y la polimerasa repara, bueno, todo el sistema de polimerasa, ligasa, etcétera, reparan toda la cadena completa. ¿Ya? Es como una forma de asegurarse de que este error no distorsionó otras bases adyacentes. ¿Okay? Eh, cuando ocurren cortes en la doble cadena, ¿ya? Porque aquí estamos viendo eh, errores en una cadena, ¿ya? Errores en una cadena. Ah, por cierto, me voy a adelantar acá. Cuando, cuando hay un error en una cadena, imaginemos de que el DNA tiene una diferencia, una base cambiada, una base mutada, ¿ya? ¿Cuál es la cadena que tiene que ser modificada? ¿Ya? ¿Cuál es la cadena que tiene que ser modificada? Imaginemos esto. Fíjense acá. Aquí yo tengo la cadena. Aquí tengo un error. Por ejemplo, imagínense que arriba yo tengo una adenina y abajo yo tengo una citosina. ¿Ya? Entonces, llega la maquinaria de reparación y encuentra que aquí estas bases no se corresponden. Entonces, si estas bases no se corresponden, ¿cuál de las dos cadenas tiene que ser cambiada? ¿Dónde está el error? ¿El error está en la cadena de arriba o está en la cadena de abajo? ¿Ya? Entonces, para resolver esto, es que hay una maquinaria, aquí pueden ver estos complejos, ¿ya? No importan los nombres, pero estos complejos lo que hacen es escanear el ADN hacia los lados, ¿ven? Forman estos loops hasta que se encuentran con bases que estén metiladas, ¿ya? ¿Recuerdan el tema de metilación del ADN? Vamos a verlo más adelante de nuevo en expresión, pero el ADN puede ser metilado, sobre todo las citosinas, ¿ya? Entonces, cuando se metila, eh, la metilación tiene que ver con el proceso de expresión, silenciamiento, etcétera. Vamos a verlo más adelante. Pero cuando se hace la replicación, en el momento de la replicación, las bases no están todavía metiladas. La nueva cadena. Pasa un tiempo. Recuerden de que cuando se hace la replicación, ese ADN no solamente se fabrica, sino que también se chequea. ¿Ya? Entonces, cuando se replica la cadena, detrás de las polimerasas van pasando enzimas que van revisando si se hizo correctamente o no el proceso. ¿Ya? Entonces, aquí sirve bastante esta forma de reparar, porque la cadena antigua contiene grupos metilo y la cadena nueva no tiene grupo metilo. Entonces, así
el sistema reconoce cuál de las dos cadenas tiene que reparar. ¿Ya? Entonces, aquí se determina que la cadena que hay que reparar es la de abajo, porque no tiene, es la cadena nueva. Ahí probablemente se cometió un error con las polimerasas y se colocó una base incorrecta. ¿Ya? Ahora, si ya ha pasado un tiempo después de la replicación, las dos cadenas van a estar metiladas, ¿ya? Porque cuando se fabrica la cadena nueva en la replicación, la cadena nueva no tiene metilación, pero cuando después de un corto periodo de tiempo, la cadena nueva tiene que ser metilada, tiene que recibir grupo metilo, porque los grupos metilo, como les decía, son indicadores de zonas silenciadas del ADN que tienen que servir para regular la expresión de ciertos genes, ¿ya? Entonces, cuando ya ha pasado un tiempo, ya las dos cadenas están metiladas y ya no se puede usar este sistema para determinar cuál es la cadena nueva, cuál es la cadena antigua. Y ahí la maquinaria de replicación, cuando ya está en este caso, simplemente corrige una de las dos cadenas. Si corrige la cadena nueva, se corregirá la mutación. Si corrige la cadena antigua, se conservará la mutación. ¿Ya? Entonces, aquí ya vemos de que por eso es que cuando hay mutaciones, no todas pueden repararse. Porque si ya si pasó el tiempo y no se detectó la mutación antes, cuando ya estén metiladas, ya hay incapacidad de reconocer cuál es la cadena que hay que corregir. Y se corrige al azar cualquiera de las dos. ¿Ya? Esos son errores en una cadena. Eh, cuando existen cortes en las dos cadenas, por ejemplo, cuando hay una radiación, ¿ya? La radiación, recuerden que genera cortes en una cadena, dos cadenas, etc. Se puede generar reparación homóloga o reparación no homóloga. ¿Ya? En la, en la reparación homóloga, aquí es donde los eucariotas tenemos la ventaja de ser diploides, porque tenemos la copia, tenemos el otro cromosoma. Entonces imagínense que a una célula le llegó radiación y cortó varios cromosomas. Cortó el cromosoma 8 en el brazo P, el cromosoma 5 en el brazo Q y así. Cortó como 3, 4 cromosomas. ¿Ya? Si la célula empieza a pegar cadenas sin utilizar algo como molde que le indique cuál con cuál, allí podrían generarse mutaciones donde se generan translocaciones, porque puede pegar el 5 con el 8 y así, ¿ya? Pero antes de empezar a hacer eso, que es la última opción que le queda, se hace reparación homóloga. Entonces, en ese caso, si hay unas cadenas que están cortadas de un cromosoma, se usa el otro cromosoma como molde. ¿Ya? Se usa el otro cromosoma como molde. Entonces, de esa manera se puede, en base a la homología de las secuencias, tomando una cadena del otro cromosoma, del que está normal, de que no está cortado, reparar la cadena nueva. Hay procesos de integración y hay recombinación. Por eso se llama homóloga. Esto es recombinación homóloga o reparación, que incluye reparación. Y por lo tanto se utilizan polimerasas, ligasas, helicasas, toda la maquinaria similar, pero utilizando como molde la otra cadena. ¿Ya? De esa forma se asegura de que las cadenas reparadas correspondan a la misma secuencia original. ¿Ya? Puede generarse aquí algunas distorsiones, puede ser de que se genere algunas pequeñas pérdidas de secuencia o cambio de bases, pero entre perder un fragmento grande de cromosoma y cambiar unas pocas bases, es preferible el mal menor, ¿ya? Ahora, cuando la recombinación homóloga falla, no queda más que hacer recombinación no homóloga, ¿ya? Imagínense de que por poner un caso, imagínense de que en un hombre, en las células masculinas, se corta el cromosoma X. Bueno, el cromosoma X no tiene pareja en el hombre. En la mujer sí tiene el homólogo, o el cromosoma Y que se corte, cualquiera de los dos. Esos no tienen homología entre sí, salvo en unas pequeñas regiones. Entonces, ¿qué es lo que le queda acá a la célula? Agarrar los fragmentos que están cortados, porque se reconocen, ¿ya? Se reconoce cuando el está cortado,
y pegarlos como pueda, ¿ya? Entonces, aquí podría ser de que se equivoca y pega el cromosoma X con un cromosoma, no sé, con un 8 que está por ahí, o con... Puede generar diversas formas de errores acá, pero es como el último tipo de rescate que puede hacer la célula de sus secuencias, ¿ya? Cuando ya no le queda nada en qué fijarse, pues tiene que hacer esto, ¿ok? Entonces, como podemos ver, dependiendo del grado de alteración en el ADN, también se hacen mecanismos, algunos más eficientes, otros menos eficientes. Cuando tenemos un error en una base puntual, si se puede reparar la base directamente cortándole un grupo funcional, se repara directamente. Si no, se saca la base. Si no se puede con eso, se saca el nucleótido. Si no, se saca un fragmento de la cadena. Si es que se usa la cadena con la complementaria para generar la nueva secuencia, para repararla. Si no se puede, esos son cuando son errores de una cadena. Cuando tenemos errores en cortes de dos cadenas, recombinación homóloga, recombinación no homóloga, ¿ya? También existen otros sistemas que se llaman sistemas tipo SOS, por ejemplo, que implican otras formas de, de reparación, generando recombinaciones, tratando de que la cantidad de ADN perdido sea la menor, ¿ya? Entonces, toda esta maquinaria está permanentemente funcionando y eso nos ayuda en cierta medida a entender por qué las células o por qué no se producen tantas alteraciones como uno esperaría, porque piensen ustedes de que estamos diariamente sometidos a una enorme cantidad de alteraciones en el ADN, y eso no se ha reflejado porque la mayor parte de esas alteraciones son reparadas por toda esta enorme maquinaria enzimática celular, ¿ya? Aún así tenemos que considerar que a veces se generan mutaciones, como ya hemos indicado antes, ¿ya? Y es importante indicar de que no todas las mutaciones representan una, una alteración que involucre o ganancia o pérdida, pero sí alguna diferencia, ¿ya? Cuando, cuando dos organismos difieren en algún aspecto, pero que no representa una variación en la posibilidad de sobrevivencia, se dice que son polimorfismos. Me preguntan a qué se refiere con extremos romos, ¿ya? No sé dónde decía extremos romos, pero un extremo romo en el ADN es cuando las dos cadenas están cortadas de forma igual, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo una cadena de ADN así, ¿ya? Si yo la corto aquí, genero un extremo romo. Pero si yo corto esta cadena acá y esta cadena aquí, genero lo que se conoce como extremos cohesivos. Porque los extremos romos me generan esto. Entonces, esto es doble cadena así, ¿ya? En cambio, el otro extremo me va a generar una cadena más larga ahí, la otra allá, y esta cadena así. ¿Ven? Entonces, cuando el corte no es en el mismo punto en las dos cadenas, sino que está desplazado, se dice extremos cohesivos, porque estas zonas pueden formar apareamiento con esta zona. Esto es más fácil de reparar, ¿ya? Cuando tiene extremos romos, no hay nada que diga que estos dos eran antes de una misma cosa. Entonces es más difícil de poder reparar, ¿ya? Pero esos son extremos romos. Cuando se corta el ADN y el corte es en el mismo punto en ambas cadenas, genera extremos romos. Y cuando son en una cadena, unas bases más allá que la otra, se dice extremos cohesivos. ¿Ok? Les decía de que las diferencias en alguna secuencia que no representan algo muy marcado se conocen como polimorfismos, ¿ya? Los polimorfismos pueden tener importancia porque generan pequeñas variaciones en la capacidad de los individuos, ¿ya?
observables en el fenotipo, obviamente, ¿ya? Por ejemplo, los grupos sanguíneos son polimorfismos, ¿ya? Eh, la, las formas de color de cabello, color de ojos, forma de cabello, y así tenemos una gran cantidad de polimorfismos. Una de las cosas importantes de los polimorfismos es que son la principal fuente de variabilidad de los genomas, ¿ya? Y esa variabilidad es importante desde el punto de vista de la conservación de la especie, porque mientras más variable sea una especie, mejor capacidades de adaptabilidad puede conseguir, ¿ya? Desde el punto de vista médico, el análisis de polimorfismos se ha hecho cada vez más importante en lo que es farmacogenómica, medicina personalizada, porque cada individuo tiene respuestas diferentes a la medicación, ¿ya? Eh, Piensen ustedes que si somos diferentes por fuera, también somos diferentes por dentro, ¿ya? Y, por ejemplo, de repente, no sé, han escuchado conversaciones, etcétera. Hay personas que dicen que, eh, por ejemplo, que un paracetamol, por poner una medicina común. Hay personas que no les hace nada el paracetamol. Hay personas que toman un paracetamol y pueden evitar el dolor todo el día. Hay personas que el efecto les pasa rápido. Y todo eso tiene que ver con pequeñas diferencias en las enzimas que metabolizan ese medicamento, ¿ya? O por ejemplo el tema de los antibióticos también. Hay personas que son metabolizadores más rápidos, metabolizadores más lentos de cada tipo de medicamento. Entonces, si somos diferentes por fuera, la lógica es que también, de acuerdo al perfil genético de cada individuo, se aporte o se le dé medicamentos que sean en la dosis correcta para esa persona, de acuerdo a su velocidad de metabolización, etcétera, etcétera. ¿Ya? O sea, probablemente el próximo año o en algún curso más adelante lleven algo acerca de farmacogenética, que es un tema muy interesante y que permite evidenciar las diferencias eh, entre las diferentes personas y cómo responden a las medicaciones. ¿Ya? Una cosa genial. Eh, Aquí como ejemplo les muestro algunos polimorfismos. ¿Ya? En este caso, para una de las actinas, hay versiones de la proteína, pero una versión permite, permite la contracción rápida, otra versión permite la contracción por mucho tiempo. Entonces, dependiendo de cuál alelo tenga la persona, si tiene alelos de tipo R, va a ser rápido, si tiene de tipo X, va a ser resistente. Hay otros alelos que son menos eficientes que cualquiera de los dos, pero son tipos de polimorfismos, ¿ya? Tenemos una gran cantidad de diferencias. Somos una especie bastante polimórfica, ¿ya? Eh, si nos observamos por fuera, vemos que tenemos hartas diferencias entre nosotros, ¿ya? Eh, pero no somos la única especie que tiene esas características. Gran parte de los polimorfismos son neutros porque en realidad no confieren ventajas o desventajas. Algunos sí, ¿ya? Pero siempre cuando uno habla de una ventaja, de un alelo con respecto a otro, tiene que asociarlo con el tema del ambiente. Por ejemplo, la tonalidad de piel oscura es mucho más útil si uno vive en regiones cercanas al Ecuador, porque te protege de la radiación ultravioleta y evita de que puedas sufrir mayor cantidad de mutaciones o cáncer en la piel y otros órganos más internos. Eh, la piel más blanca es más útil en zonas más cercanas a los polos, porque ahí hay menos radiación, pero igual necesitamos la radiación para producir vitamina D y tener huesos firmes, ¿ya? Entonces, dependiendo de las condiciones, dependiendo del medio, algunos polimorfismos pueden presentar una ventaja en ciertas condiciones, otros en otras condiciones, ¿ya? Bueno, esto de acá era para contarle algo de la historia de la humanidad y la pigmentación, pero considerando el tiempo será en otra oportunidad. Aquí tienen algunos ejemplos de polimorfismos en humanos, como ya he mencionado, los grupos sanguíneos,
la forma de la cera. La cera de los oídos es pastosa o seca dependiendo del, del alelo que uno tenga. Y eso, bueno, en la actualidad no tiene gran relevancia, pero en las épocas de hace unos 15.000 años atrás, donde estábamos en la última glaciación, parece que fueron relevantes, ¿ya? Daltonismo, variaciones de las hemoglobinas, eh, la lactato deshidrogenasa tiene varias variantes, varias isoenzimas, varias versiones polimórficas, que por ejemplo son interesantes en los atletas, porque en algunos casos les permiten recuperarse mejor, y esos son, ahora se utilizan como marcadores de potencialidad en atletas de élite, por ejemplo, ¿ya? Entre otras cosas que constituyen nuestra tan polimórfica especie, ¿ya? Si se fijan, somos muy variados, muy diferentes entre sí. Y si somos así por fuera, que simplemente son la expresión de unos cuantos genes, imagínense cuán variados somos en todos los genes que no se manifiestan en el fenotipo exterior, pero sí en la fisiología, en la bioquímica, etcétera, etcétera. ¿Ya?